that I called masterclass. Yo he desarrollado un concepto que yo llamo masterclass. It contains different parts, different aspects. Contiene distintas partes y distintos aspectos. Today we're going to do part 1. Hoy vamos a hacer la primera parte. The second part is really a leadership training. La segunda parte es una capacitación y entrenamiento sobre liderazgo. And we will do that in a couple of weeks. Y vamos a hacer esto en un par de semanas. Because it's important to know who is who in this industry. Porque es importante saber quién es quién dentro de esta industria. Because during all my travels, I meet a lot of people, different people. Porque en todos los años y alrededor del mundo con mis viajes he conocido a distintos perfiles de personas. It's like the Minions, you know, they're all yellow, they're wearing jeans, but they're all different. Somos como los Minions. Todos son amarillos, usan también jean, pero son todos diferentes. And when I traveled, well, I saw a lot of different types of people. Y mientras yo he viajado, he visto distintos tipos de personas. And especially because of the skin color and religion, we tend to see different Y people. también, gracias al tipo de piel y a quizás la religión o la cultura, pues solemos pensar diferente. And it's true that people in the north are not the same as people in the south when it comes to temperament, for example. Y por supuesto que es verdad que las personas en el norte no somos iguales a las personas del sur, por ejemplo, con respecto al temperamento. But what I discovered, talking with thousands of people, Pero lo que sí descubrí hablando con miles de personas, that if you could look inside the brain of people, es que si pudieras ver adentro del cerebro de las personas, everybody's the same. todo el mundo es igual. At least when it comes to some fundamentals. Por lo menos con lo fundamental. If people could choose between being beautiful or ugly, they would always choose beautiful. Si las personas pudieran escoger entre ser apuestos y ser feos, pues todos escogiéramos, por supuesto, ser apuestos. Everybody wants freedom, and for some people, freedom means really freedom. Todo el mundo quiere libertad, y para algunas personas, la libertad significa eso realmente, libertad. When you live in a dictatorship, well, freedom has a different dimension than what we in America or Mexico or Europe are living. Por ejemplo, cuando tú vives en una dictadura, la palabra dictadura tiene una dimensión y una connotación completamente diferente a lo que puede significar para nosotros, por ejemplo, en Europa, las personas que vivimos en América o en México o en Europa. If you could choose between being healthy or sick, you will always choose healthy. Si tú pudieras escoger entre estar enfermo o estar saludable, todo el tiempo escogerías estar saludable. We know it, we don't always do enough to stay healthy or fit. Nosotros sabemos que no todo el tiempo nosotros hacemos lo correcto para estar saludables o fitness. But if we could choose, we want to be fit and healthy. Pero si pudiéramos escoger, nosotros escogemos estar fitness y saludables. The same with being smart, intelligent. You would always choose to be smart and intelligent. Lo mismo para las personas que tengan que escoger entre ser inteligentes o no, pues tú siempre vas a escoger querer ser inteligente. We all want love. Todos nosotros queremos amor. And we want to be loved. Y nosotros queremos que nos amen. And especially today, like Thanksgiving in the United States, they share it with friends and family who they love. Y especialmente hoy en día,
hoy precisamente en Estados Unidos, en el Día de Gracias, todos nosotros aprovechamos para compartir amor y recibir amor. And then if we could choose between being successful or a failure, well, the choice is easy. Y, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que escoger entre ser exitosos o ser personas que hemos fallado y fallado, pues es muy fácil escoger. And money, we all want money. Y dinero, todos nosotros queremos dinero. And when you link money to success, it means having your own business. Y cuando vinculas el dinero al éxito, es generalmente lo que significa es éxito. Now, what creates success? Ahora, ¿qué crea el éxito? Well, so far, everybody thought it had to do with intelligence. Ahora, todo el mundo piensa que el éxito tiene que ver con inteligencia. Your environment, which you were raised. El ambiente en el que fuiste educado. And this creates success. Y esto crea éxito. But we discovered, Pero nosotros during the years that there are other factors for success. Durante los años nosotros descubrimos que hay otros factores para el éxito. It depends on the choice of career you choose. Depende de la carrera, que escojas. Your relationship, if you're in a good relationship. Depende también de las relaciones que tengas, si tienes buenas relaciones. And if you're fit and healthy. Y si también eres una persona físicamente saludable, si estás fit y saludable. Now there are 7 necessary ingredients. Ahora, hay 7 ingredientes necesarios. And there is a reason why people don't attract success. Y hay razones por las cuales las personas no atraen el éxito. One is you don't reach out to new people. La primera es que no contactas con nuevas personas. Same people is the same ideas, new people is new perspectives. Las mismas personas resultan las mismas ideas. Las nuevas personas resultan con nuevas perspectivas. The second reason why people don't attract success is they don't like change. La segunda razón por la cual las personas no atraen el éxito es porque no les gustan los cambios. But change presents opportunities and innovation. Pero los cambios presentan oportunidad e innovación. The third one is you're not willing to take risks. El tercero es no tener esas ganas de tomar riesgos, no arriesgarte. But today the safe option is more risky. Pero hoy en día la opción más segura es tomar riesgos. On top of that, it's boring, it's routine, it's monotonous. Aparte de eso, es aburrido, es monótono no tomar riesgos. Number 4 is you believe actually that credentials will create success. La cuarta es creer que las credenciales te van a llevar al éxito. But the real world today is based on hard work. Pero realmente la realidad del día de hoy es que los resultados se basan en trabajo duro. And strategic thinking and sometimes a little bit of luck.
Y también pensar con estrategias, ser estrategas y también un poco de suerte. Most people also choose to go after the excitement of the moment, the hype. Muchas personas también escogen lanzarse por la pasión del momento. Sometimes they forget the value of time. They should focus on long-term goals, not only the hype. A veces las personas se les olvida el valor del tiempo. Enfocarse también en esos sueños o esas aspiraciones a largo término también es importante. The sixth one is people don't commit to a decision. La sexta es que las personas no se comprometen con una decisión. And sometimes a lot of choices in the market is confusing people. Y en ocasiones muchísimas opciones confunden a las personas. Now, no matter what you choose, you should always do a little bit of research before you choose. Ahora, no importa lo que escojas, cualquiera que sea la elección o la decisión que tomes, siempre deberías tomarte el tiempo de buscar, hacer una búsqueda antes de escoger. And the seventh and final one, which we will go into details in, is people don't believe in themselves enough. Y la séptima vendría siendo las personas no creen en ellos mismos lo suficiente. And smart people often are their own worst critic because of the high standards they have. Y las personas más inteligentes suelen ser las personas más críticas por el alto estándar que ellos tienen. What you should do instead Lo que las personas y lo que tú deberías hacer en vez de esto is attracted the success. es atraer el éxito. And you need to stop saying what if. Y tienes que parar de decir y sí que. You need to stop saying I can't do it. I'm not good enough. I must be perfect. Tú tienes que parar de decir no puedo hacerlo, no voy a lograrlo, yo tengo que ser perfecto. Nobody loves me. Nadie me quiere. I cannot make a mistake. Yo no puedo hacer o cometer errores. This is the beginning of attraction. Este es el principio de la atracción. If you stop doing these declarations to yourself. Si tú paras de hacer estas declaraciones para contigo mismo. Now you also need to be in charge of your emotions. Ahora, también debes estar a cargo de tus emociones. You need to control your emotions or they will control you. Tú debes controlar tus emociones o las emociones que tengas te van a controlar a ti. And stop letting people who do so little for you control so much of your mind, feeling and emotions. Y para de dejar que las personas que controlan tan poco o que te ayudan o hacen tan poco por ti, controlen tanto lo que tú piensas, los sentimientos tuyos o las emociones tuyas. So we're talking about thinking and your expressions. Entonces, estamos hablando de pensar en las expresiones. We're talking about your emotions. Estamos hablando acerca de tus emociones. And the other key ingredient is your attitude that will unlock the door to success. Y la otra palabra clave vendría siendo, o la llave vendría siendo la puerta
que va a vincularte hacia el éxito. 10% of your success will be created by logics and knowledge. El 10% del éxito que tú tengas va a ser creado por la lógica y el conocimiento. And 90% will come from your enthusiasm, your passion, and your motivation. Y el 90% va a ir vinculado al entusiasmo, a tu pasión y la motivación. Now, we all know as well that when you want to have success, when you want to succeed, it requires sacrifice. Ahora, todos nosotros sabemos que cuando tú vas a tener éxito y quieres tener éxito, todo eso requiere un cierto sacrificio. Changing your world requires sacrifices. Cambiar tu mundo requiere un sacrificio. So let's look again at these 7 ingredients. Ahora, vamos a ver nuevamente a estos 7 ingredientes necesarios. When people don't reach out to new people. Cuando las personas no contactan a nuevas personas. Now, what you should be looking at, ahora, lo que tú deberías ver, and the people you should be around and attract, y las personas en las que tú deberías estar alrededor de estas personas y las personas con quien debes tú realmente alimentar esa amistad, are people who always make you smile and feel good. Son personas que todo el tiempo te hagan sonreír y que te hagan sentir bien. People who consistently show you new things to learn. Las personas que te enseñan a ti constantemente nuevas cosas para aprender. And people from who you tell, I would like to spend the rest of my life around them. Y las personas a quienes tú veas que te encantaría pasar el resto de tu vida alrededor de ellas. In that environment, you should be staying. You should stay in that circle of people. En ese ambiente, con ese círculo de personas, son las que tú debes relacionarte cada vez más. All the rest that don't contribute to this, todas las otras personas que no contribuyen con esto, you should walk away from. Deberían caminar o alejarse de estas personas. Wait a minute, Danny, please, because somebody's writing me for private. Mayra Santana, she said that she doesn't listen. Para las personas que están conectados, por favor, si se pueden conectar con Mayra Santana para apoyarla, porque creo que no tiene conectado el audio. Entonces, para que por favor le escriban por chat privado a ver cómo conecta ella el audio. Muchísimas gracias. Okay, we can keep going. My leader used to say, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Mi líder solía decir que tú eres la media de lo que tú eres, está determinada por las 5 personas con las que tú te relacionas más la mayor cantidad de tiempo. And he had another very famous quote. Y él tenía otra frase muy, muy famosa. If you don't design your own life plan, si tú no diseñas tu propio plan de vida, chances are you fall into someone else's plan. Es probable que los cambios caigan en las manos de los planes de otras personas. And guess what they have planned for you? Not much. E imagínate qué es lo que ellos están planeando o han planeado para ti. No mucho. Now, when I met my mentor the first time, ahora, cuando yo me entrevisté con mi mentor la primera vez, he asked 3 major questions to everybody in the audience. Él preguntó a todas las personas que estaban en la audiencia 3 preguntas.
How many books did you read the last 90 days? La primera, ¿cuántos libros leíste tú los últimos 90 días? How many classes or trainings did you take to improve yourself? ¿Cuántas clases o cursos tomaste esos últimos 90 días para mejorarte a ti mismo? How many money did you save or invest the last 90 days? ¿Cuánto dinero tú ahorraste o invertiste en los últimos 90 días? And my answer was really easy. 0, 0, 0. Y mi respuesta fue muy fácil. 0, 0 y 0. And then he asked the next question. Y después de esto, él hizo la siguiente pregunta. Who sold you on that plan? No wonder you are broke. ¿Quién te vendió ese plan? Ahora sé por qué estás quebrado. From that moment on, I really started to read books. Y desde ese momento en adelante, yo empecé a leer libros. Today, again, I ordered 7 new books on Amazon. Hoy, nuevamente, he ordenado 7 libros nuevos en Amazon. That will be delivered before the Christmas season starts. Que se van a lanzar, me los van a entregar después de Navidad. So that I can read a little bit and feed my brain again with new stuff. Entonces, para yo comenzar a leer nuevamente y llenar mi cerebro de nuevas cosas. My mentor used to say, success is neither magical nor mysterious. Mi mentor solía decir, el éxito no es mágico ni misterioso. It's the natural consequence of consistently applying basic fundamentals. Es la consecuencia natural de aplicar constantemente fundamentos básicos. Success is nothing more than a few simple disciplines practiced every day. El éxito no es más que practicar algunas disciplinas cada día. And words are like seeds. Y las palabras son como las semillas. That's why you need to read. That's why you need to listen to audiobooks. Es por eso que tú tienes que leer, es por eso que tienes que escuchar constantemente audiolibros. Now, number 2 of the 7 ingredients. Ahora, el número 2 de estos 7 ingredientes was change. fue el cambio. People don't like change. They're afraid of change. A las personas no les gustan los cambios, ellos le temen a los cambios. Why would you change? ¿Por qué tienes que cambiar? Well, Tom Cruise, before he became famous, Pues Tom Cruise, después de convertirse en famoso, was distributing newspapers to make money. Estaba distribuyendo periódicos para hacer dinero. This famous singer was a hairdresser. Antes de ser famosa, esta cantante era peluquera. Can you imagine? Beyoncé was a hairdresser. Beyoncé era una peluquera. Jack Sparrow was selling school materials. Jack Sparrow estaba vendiendo materiales para las escuelas. George Clooney wasn't selling coffee, he was selling insurances. George Clooney no vendía café, sino que vendía seguros, pólizas de seguro. And Rachel from Friends was a waitress. Y Rachel de Friends era mesera. So why would you change? Entonces, ¿por qué cambiar? Because you can. Porque puedes cambiar. Where you are today is not where you have to stay. Donde estás hoy no es donde tienes que estar mañana. But you will have
to step outside your comfort zone. Pero vas a tener que salir de tu zona de confort. And only 2% of the population is willing to do that. Y solamente el 2% de la población está dispuesto a hacer esto. 98% decides to stay inside, even if it's painful. El 98% de las personas deciden quedarse en lo que conocen y donde están solamente porque consideran que puede ser doloroso. Even if they don't have a great life. Inclusive si ellos no tienen una vida feliz. They are afraid it would get worse. Ellos le temen a que pueda convertirse en algo peor. And often, fear paralyzes people. Y constantemente suele pasar que el miedo paraliza a las personas. Now, number 3 Ahora, el número 3 was about taking risks. se trata de tomar riesgos. My mentor used to say, if you're not willing to take risks or risk the unusual, Mi mentor solía decir que si no eres capaz de tomar riesgos, you will have to settle for the ordinary. tú vas a tener que como pasar por las personas que no pasan del ordinario, que son ordinarias. Now, why is that? Ahora, ¿por qué esto es así? The rules have changed. The rules of the economy, of the society have changed. Porque las reglas de la sociedad han cambiado. You know, there's a book that is called Risky is the New Safe. Hay un libro nuevo que se llama El riesgo es la nueva seguridad. And I recommend you to read it. Y les recomiendo a ustedes leerlo. What is it saying? ¿Qué es lo que dice? If you want to create wealth today, Si tú quieres crear bienestar, perdón, you have to take charge of your own economy. tú tienes que tomar a cargo tu propia economía. You have to create your own prosperity. Tú tienes que crear tu propia prosperidad. And you have to be the boss. Y tú tienes que ser el jefe. Now, number 4 is when people said, oh, my diplomas will create the success for me. Ahora, otra cosa que hay que decir es, o que dicen las personas, es que, bueno, mi diploma, una vez me gradúe, esto va a ser un éxito para mí, me va a garantizar la vida. But like I said, more is based today on hard work and on strategy. Pero como lo he dicho, la mayoría de los éxitos de hoy en día se basan más en trabajo duro y también estrategia. François Pinault, the richest person in France, François Pinault, la persona más rica de Francia, who owns Puma, Samsonite, Gucci, él es dueño de Puma, Samsonite y Gucci. left school when he was 11 years old Él dejó la escuela cuando tenía 11 años to work for his father, para trabajar para su padre, to learn business. para aprender de los negocios. Armancio Ortega, the owner of Zara, Massimo Dutti, and 40 other companies, left school when he was 14. Armancio Ortega, el dueño de Zara y Massimo Dutti, dejó la escuela cuando tenía 14 años de edad. And Bill Gates, Steve Jobs, Michael Dell, Evan Williams, they never finished school. Y Bill Gates, Steve Jobs, Michael Dell y Evan Williams, ellos ni siquiera terminaron la escuela. They found school was too boring. Encontraron que la escuela era muy aburrida. Now, I'm not saying to young people they should leave school and not study. Ahora, no le digo a las personas jóvenes que deberían dejar la escuela y no estudiar.
But today, more than ever, I can tell you that a diploma will not lead to success automatically. Pero sí les puedo decir que el diploma, o que tengan un diploma, no los va a llevar a tener éxito. Perseverance and consistency will. La perseverancia y la constancia sí los va a hacer tener éxito. Here you see the number of times Aquí ustedes pueden ver el número de veces people had to try to get Las- success before they became successful. estas personas tuvieron que tratar estas veces que se mencionan aquí para poder encontrar el éxito. Estas son las veces que trataron antes de conseguir ese éxito. Howard Schultz from Starbucks heard 240 times no before somebody said yes. Howard Schultz de Starbucks Coffee tuvo que escuchar 242 veces no antes de que una persona le dijera que sí. Thomas Edison tried 10,000 times to make the light burn. Thomas Edison trató 10.000 veces hacer el bombillo para que encendiera la luz. So it takes commitment and perseverance. Entonces, la verdad es que toma compromiso y perseverancia, Rather than a diploma. más allá que un diploma. Now the fifth thing is don't go after the excitement of the moment. Ahora, la quinta es no vayas y tomes la decisión solamente por el diploma. Don't waste. Disculpen. Wait a minute, Danny, because I have a person in the meeting room that is constantly writing, trying to somebody help her for the microphone. Si alguna de las personas que están presentes, por favor, puede escribir en el chat para apoyar a alguien que está insistentemente queriendo aprender y no ha podido conectar el micrófono o el audio. Hay 3 personas sin audio, Karina, Karin y Santana. Si pueden, por favor, comunicarse. Lola Marín, si le puedes escribir. José Luis o Toñi, si pueden apoyarla, por favor. Ustedes tienen tiempo, o inclusive Débora Santalices, por favor, si pueden apoyar para que, por favor, esta persona pueda, si no para esta vez, para la próxima vez, pueda conectarse y pueda escuchar las demás conferencias. Muchísimas gracias a todos por su colaboración. Okay, really sorry, Danny, but my screen just disturbed me a little bit, but we can keep going. So don't go after the excitement of the moment. Entonces, la idea, la número 5 vendría siendo es que no te dejes guiar nada más por la emoción del momento. Focus on the long term. Enfócate en a largo tiempo, lo que tú puedes conseguir a largo plazo también. There is one thing that is special on high performers, high achievers. Hay un factor común de las personas que trabajan en high performance, que realmente van y hacen el trabajo pero a gran escala, o que se diferencian, ¿no?, de los demás. They hate wasting time. Ellos lo más que odian es perder el tiempo. And if you go after the hype of the moment, y si tú realmente vas dirigido o te dejas llevar por la emoción del momento, you will probably have to restart from zero 6 months, 1 year, 2 years from now again. Tú probablemente vas a tener que reiniciar constantemente y nuevamente cada 2 años. Now, number 6. Ahora, el número 6. You need to commit to a decision. Tú tienes que comprometerte con una decisión. First, you look at the pro, the advantage.
Primero vas a ver los pros, las ventajas de esa decisión. Then you look at the cons, the negative factors. Después tú vas a ver los contras, los factores negativos. And then you choose. Y después tú vas a escoger. A decision making is a process. Ahora, tomar una decisión es un proceso. But when you learn to do it, Pero cuando aprendes a hacer esto, you're halfway to success. tú estás en la mitad del camino para obtener el éxito. And then probably the biggest killer of success. Y después probablemente lo que mata más al éxito, You don't believe in yourself. You need to believe in yourself. es no creer en ti mismo. Tú tienes que creer en ti mismo. Doubt kills more dreams than failure ever will. Las dudas pueden matar más sueños que los errores que puedas cometer. What matters most is how you see yourself. Lo que más importa es cómo te ves a ti mismo. And then it's about decision. Y después de esto se trata de decisión. You have to decide Tú tienes que decidir if you're going to be Tigger, who is always joyful, crazy, jumping around. si tú vas a ser Tiger, que está todo el tiempo contento, que salta de un sitio a otro. Or if you're going to be Eeyore and always asking people, because you're complaining, you're sad, you request their emotions. O tú vas a ser Igor, que está todo el tiempo triste, pidiendo atención, o vas a estar todo el tiempo quejándote y requiriendo necesidades de otras personas. You know as well as me, people that are always complaining. Tú sabes, como yo lo sé, que hay personas que todo el tiempo se están quejando de todo. They never make plans. They always complain and they always blame somebody else. Ellos nunca hacen planes, todo el tiempo se están quejando y le echan la culpa a terceras personas de todo. Now, what will make a difference in the next 90 days Ahora, lo que va a hacer la diferencia en los siguientes 90 días, 12 months or 5 years from now, 12 meses o 5 años a partir de hoy, is the skills you have or develop son las herramientas que ya tú tienes o que tú desarrollas o estás desarrollando, the courage you show to make a change, el coraje que tú muestras para hacer un cambio, decisions you take to support your courage, las decisiones que tú tomas para apoyar ese coraje and the action you initiate and take. y la acción que tú inicias y que tú tomas. From idea to plan to action. Desde la idea hasta la planificación y luego la acción. You have to understand and believe that you can make a difference. Tú tienes que entender y creer que puedes hacer la diferencia. There are 7 days in the week and some day isn't one of them. Hay 7 días de la semana y algún día no es uno de ellos. So, what's your next step? Entonces, ¿cuál es tu siguiente paso? To make a difference, you need to become more valuable. Para hacer la diferencia, tú tienes que convertirte en una persona más valiosa.
this was one of the big lessons my mentor taught me 26 years ago. Esta es una de las lecciones más importantes que mi mentor me enseñó hace años atrás. He asked us the question, why are some people paid €7 $7 per hour and others 500? Entonces él me preguntó por qué hay unas personas que cobran 7 euros la hora y otras que cobran 500 euros la hora. Why does a movie star make millions and somebody that flips hamburgers at McDonald's makes almost nothing? ¿Por qué hay personas que hacen millones de euros y una persona que voltea las hamburguesas en un McDonald's no hace casi dinero? Well, the people that make more money is because they are more valuable in the real world, in the market. Es porque las personas que hacen verdadero dinero son un valor real en el mundo, en el mercado. Aportan valor al mercado. We are paid for value, not for time. A nosotros nos pagan por cuánto valemos, no por el tiempo que dedicamos. If you think you deserve more, well, you should quit your job and do something else. Si tú crees que mereces más, pues deberías renunciar a tu trabajo y buscar algo más. When some people think to get more money, they strike, they ask for a raise, or they move to the United States, the land of the promise. Cuando las personas quieren más dinero, o ellos hacen un paro o una huelga, o piden un aumento, o se mudan a Estados Unidos, el país de los sueños. Why did so many people used to move to the United States? ¿Por qué tanta cantidad de personas han querido mudarse a Estados Unidos? Because it was the land of opportunities. Porque ha sido el país de las oportunidades. 50 years ago, you didn't see anybody moving to Siberia in Russia. Unos 50 años atrás, tú no veías a nadie yéndose para Siberia, para Rusia, a mudarse. No, they went to Hollywood. No, ellos iban a Hollywood. So instead of strike or asking for a raise or moving countries, no, you need to become more valuable. Entonces, en vez de hacer un paro o pedir un aumento, lo que debes hacer es convertirte en una persona que valga más. The secret is to work harder on yourself than you do on your job. El secreto de esto está en trabajar más duro en ti mismo, aprendiendo tú mismo que en tu empleo. You don't have to change what's out there because it's the same wind for everybody. Tú no tienes que cambiar nada afuera de ti, porque el mismo viento sopla para todo el mundo. You have to change yourself, change inside, become better, become more. Tú tienes que cambiarte a ti mismo, cambiar adentro, convertirte en mejor. Now, how can you do that? Ahora, ¿cómo puedes hacer tú esto? How can you become more valuable? How can you change? ¿Cómo puedes tú convertirte en una persona más valorada? ¿Cómo puedes cambiar? Well, you need to learn. Bueno, tú tienes que aprender. And the first you can learn from is from experience. Y lo primero, ¿cómo puedes aprender? Es de tu propia experiencia. Your personal experience. Tu experiencia personal. You learn from what happened to you. Tú aprendes de lo que a ti te ha sucedido. You look back in time for a certain period. Tú ves por un cierto periodo, ves tu pasado. And you correct yourself and you don't do the mistakes anymore. Y te corriges a ti mismo y no haces ni cometes los mismos errores que hacías antes. The second thing is you can learn from other people's experience. Lo segundo sería que tú puedes aprender también de la experiencia de otras personas. Somebody that teaches you, that trains you. Alguien quien te enseña a ti, alguien que te entrene y te capacite a ti. Your parents. Tus padres, por ejemplo. Some friends who did mistakes. Algunos amigos que cometieron errores. So you don't make the same mistakes.
Entonces tú no cometes los mismos errores. And friends that did good, you copy. Y los amigos que hicieron bien, pues tú los copias. There are two kinds of people where you can learn from. Hay dos tipos de personas de quienes tú puedes aprender. Failures, too bad they don't give seminars. Las personas que fallan mucho, ellos no dan muchos seminarios, la verdad. Son perdedores. If you would listen to their story, you know exactly what not to do. Si tú escuchas la historia de ellos, tú vas a saber exactamente lo que no tienes que hacer. And then you have the winners. Ask them how they did it. Observe them and duplicate. Y después tú tienes a los ganadores. Pregúntale qué es lo que ellos están haciendo. Obsérvalos y luego aprende, duplica lo que ellos hacen. Now, one is experience, learn from experience. The second one is learn from observation. Ahora, la segunda vendría siendo, estamos hablando que la primera es la de tu propia experiencia o de la experiencia, y la segunda es aprender por We watch observación. other people. Nosotros vemos a otras personas. We watch their discipline, their moves, their behavior. We watch videos to learn. Nosotros vemos sus movimientos, lo que hacen, los vídeos, vemos el comportamiento. Number three is we learn by what we hear from them. La número 3 vendría siendo aprendemos según lo que nosotros escuchamos de ellos. We listen to CDs, lectures, classes. Nosotros escuchamos CDs, lecturas, clases, escuchamos sus palabras, su forma de comunicarse. And we learn how they communicate. Nosotros aprendemos cómo ellos se comunican. And number four, we learn by what we read. La número 4, nosotros aprendemos de lo que nosotros leemos. Read as much as you can. Lee tanto como puedas. You can read on books, you can read on the internet. Tú puedes leer de los libros, tú puedes leer de internet. Now, once you are learning, Ahora, una vez tú estás aprendiendo, you become more smart. tú te conviertes en una persona más inteligente. You become better. Tú te conviertes And en then it's the time mejor. to invest. Y ahora es el momento de invertir. Invest in your skills. Invertir en tus propias herramientas. See what you are doing best Ve lo que tú estás haciendo mejor and put your time in your positive aspects. y pon tu tiempo en los aspectos positivos. Invest in other people. Invierte en otras personas. Teach them. Enséñalos. This is what our business is all about. It's about duplication. It's about teaching. De esto se trata nuestro negocio. Nuestro negocio se trata de duplicación, de enseñanza. And then you have to know that money will only be a small part of life. Y después de esto, tú tienes que entender que el dinero es una pequeña parte de la vida. Because helping other people to succeed, the happiness that gives is much bigger. Porque disfrutar con esas personas y la felicidad que tú puedes proporcionar es mucho, mucho, mucho mayor. And then we're talking about teaching. Y después estamos hablando acerca de enseñar. Practice your ability to teach. Practica tus habilidades enseñando. Even if it's the smallest things. Inclusive si son pequeñas cosas. Until somebody showed me Hasta que alguien me muestre, I didn't know how to put a mask on my face. yo no sabía cómo colocarme una mascarilla en mi rostro. Like most men, I was just putting it on and thinking that was good.
Como la mayoría de los hombres, nada más yo me la estaba poniendo y pensaba que era lo mejor del mundo lo que estaba haciendo, como la mayoría de los hombres. Now I know I need to put the lifting on in circles. Ahora sé que tengo que colocarme el lifting en círculo. Because somebody teach me and somebody showed me. Porque alguien me enseñó a cómo aplicármelo y me lo mostró. Explain people how to set goals. Explícale a las personas cómo escribir tus metas. Small term goals, mid-term goals, long-term goals. Los objetivos a pequeño plazo, los objetivos a mediano y los objetivos a largo plazo. Teaching and duplication is better than any other profession in the world. Enseñar y duplicar te paga a ti mejor que cualquier otra profesión en el mundo. And if you do it right, y si lo haces de la manera correcta, and not everybody gets to this stage, y no todo el mundo puede lograr y llegar a este estado, you will inspire other people. Tú vas a poder inspirar a otras personas. When you inspire other people, this goes beyond teaching. Cuando tú inspiras a otras personas, esto va más allá de lo que puedas enseñar. But you know, even when it's not a training you do, Pero inclusive cuando no es un entrenamiento que tú das, by telling your own story, you could inspire somebody. solamente contando tu propia historia, tú puedes inspirar a otros. By sharing your smallest successes, you could inspire people. Solamente compartiendo tus propios éxitos puedes inspirar a otras personas. Aspiring words drive people to their own goals. Personas que aspiran o palabras que aspiran pueden conducir a otras personas a lograr sus propios objetivos. Once you inspire others to dream, learn, and do more, you become a leader. Cuando tú inspiras a otras personas a soñar, a aprender, a hacer mucho más, tú entonces te has convertido en un líder. It's not what you gather, but what you sow that gives the heart a warming glow. Some words, gather and sow, I don't know. It's not what you gather means what you collect, what you get, what you earn. Okay. Like a collector gathering. No es lo que tú colectas, pero but lo what que you tú, sow, like a farmer sowing. Pero lo que tú ves will give your heart a warming glow. Glow, glow, glow. Your heart is feeling warm, glowing. Es lo que Drop te it. va a dar. If it's too difficult, don't bother. Yeah, because it's really some words that are too much for me. If No somebody problem. So know the translation, like some people is writing here. So let me tell you something. Okay, déjeme decirles algo. Nobody should tell you what we do is not important. Ninguna de las personas debería decirte a ti que lo que nosotros hacemos no es importante. We are creating residual income. Nosotros estamos creando ingresos residuales. And today, you cannot afford not to have them. Y hoy en día, no puedes darte el lujo de no tener ingresos residuales. If today, your monthly residual income is 100 euro, si hoy en día tus ingresos residuales son 100 euros, it's the same as having 60,000 euros in the bank. Es lo mismo que tener 60,000 euros en el banco. On 2% interest, and banks don't pay that anymore.
con un 2% de interés. Y eso los bancos no lo pagan más. If you earn 500 euros residual income per month, it's like 300,000 in the bank. Si tú estás ganando 500 euros en ingresos residuales mensual, es lo mismo que si tuvieras 300,000 euros en un banco y ellos te pagaran los intereses. So how small your check is in the beginning, Ahora, no importa lo pequeño que al principio sea tu cheque, don't let anybody tell you it's worthless, it's not important. no permitas que nadie te diga a ti que eso no sirve o que no estás haciendo suficiente. Ask them the question if they dare to say that. Pregúntales a ellos cuánto les pagan a ellos en el banco. No, Pregúntaselos a ellos. I don't know. no, I didn't say that. I said Okay. dare to ask them the question. Which question? Translate. Ok. Pregúntales a ellos. If you are making 250 euros a month, si tú estás haciendo 250 euros al mes, and they dare to tell you, oh, that's nothing, why are you doing this? Y ellos te dicen, no, esos 250 no es nada. Why are you doing this? ¿Por qué lo estás haciendo? Ask them if they have 150,000 in the bank. Pregúntales a ellos si ellos tienen 150,000 euros en el banco. And if they ask you, why 150,000? Y si ellos te preguntan, ¿por qué 150,000 euros? Well, you tell them if you don't have 150,000, you don't get 250 euros per month interest. Porque si tú no tienes 150,000 euros en el banco, tú no obtienes 250 euros de intereses. It will give them a different perspective if they want to look at it. Les va a dar a ellos una perspectiva diferente si ellos lo quieren ver. It's our job to teach people the difference between linear income and residual income. Es nuestro objetivo, nuestra misión, enseñar a las personas la diferencia entre los ingresos lineales y los ingresos residuales. Most of you know the cash flow quadrant. La mayoría de ustedes conocen el cuadrante del flujo del dinero. Let me quickly go over it and then I will show you another quadrant. Déjenme repasarlo rápido con ustedes y después les voy a mostrar otro cuadrante. The E quadrant El cuadrante E is from employee. es para empleados. Is where you have a job Es cuando tú tienes un empleo and you change your time for money. es donde tú intercambias tu tiempo por dinero. If you don't work, there is no money. Si no trabajas, no hay dinero. In most countries around the world, people that have a job pay 50% of taxes. En la mayoría de los países alrededor del mundo, las personas que tienen un empleo pagan el 50% de los impuestos. So even when you give up your freedom and you work for somebody else and you lose your time, they're still going to take half of your money. Entonces, inclusive, si tú estás trabajando para alguien más, tú estás dando tu tiempo, estás perdiendo ese tiempo, tú inclusive vas a tener que perder el 50% de los ingresos que deberías recibir. Now, the second quadrant is the S. Ahora, el segundo vendría siendo el de la S. Which means self-employed, independent. Que significa empleado propio, ¿ok? O autónomo, lo que se conoce como autónomo en España. This is where you don't have a job, you own a job, you are the job. En este caso, tú no eres empleado, sino que tú eres como dueño de tu empleo, ¿ok? And your time pays better. You make more money for your time. Y tu tiempo te paga mejor porque tú ganas más dinero por tu tiempo.
But still, there is no leverage. Pero de todas formas no hay apalancamiento siendo autónomo. If you are a doctor, Si tú eres doctor, well, when patients come, you make money more than somebody that has a job. bueno, cuando los pacientes vienen, tú ganas más dinero que una persona que, por ejemplo, es empleado. If you have a small shop or a business, Si tú tienes una tienda pequeña, but you are the business, tú eres prácticamente la tienda. let's call it a bakery. Vamos a llamarlo, por ejemplo, una panadería. Well, when you bake, you make more money than an employee. Bueno, cuando tú estás cocinando o estás horneando, tú haces más dinero que un empleado. But when you don't have staff or personnel, when you don't bake, you don't make money. Pero si tú no tienes, por ejemplo, personal o empleados, cuando tú no estás horneando, pues no haces dinero. Tienes que estar todo el tiempo allí. The big difference is the B quadrant. Ahora, la diferencia grande está en el cuadrante B. Where as a business owner, Ahí eres dueño de un negocio, you have a system. pero tú tienes un sistema And people work for you. y las personas trabajan para ti. People that change their time for money, and you create more money because of that. Las personas, estas cambian su tiempo por dinero y tú, gracias a eso, pues tú haces más dinero. That's what we call leverage. Eso es lo que nosotros llamamos el apalancamiento. It's like a franchise. Es como cuando tienes una franquicia. And when you own a business, you know, in most countries, you pay less taxes. Y cuando tú eres dueño de un negocio, en la mayoría de los países tú pagas menor cantidad de impuestos. In my country, up to 33%. En mi país, hasta el 33%. And the best position to be in Y la mejor posición en donde debes estar o is puedes the I estar quadrant. es el cuadrante I, From investor, de inversor, where money works for you. donde el dinero trabaja para ti. We all heard the expression, money makes money. Nosotros escuchamos la expresión, el dinero hace más dinero. Where you have a passive income, like royalties from your investment. Donde tú tienes ingresos pasivos de todos los ingresos que tú tienes. Los ingresos que tienes son pasivos. Well, in network marketing, we are in both quadrants, the B and the I. Pues en network marketing nos encontramos en esos dos cuadrantes, el cuadrante B y el cuadrante I. Because we own a system. Porque nosotros somos dueños de un sistema. Your team doesn't work for you. They work for themselves, but they create leverage for you. Tu equipo no trabaja para ti, ellos trabajan para ellos mismos, pero ellos sí que crean un apalancamiento contigo. And now we have with the distribution center also for people that want to invest, well, the I quadrant. Y también para las personas que quieren invertir, entonces tenemos el cuadrante I. Para los inversores, con los centros de distribución ya lo tenemos. Now, if I would ask people who would love to be the investor if he could, everybody would say yes. Ahora, si yo le preguntara a las personas a quién le gustaría ser un inversor si ellos pudieran, todo el mundo me fuera a contestar que sí. Now, the disadvantage of the right side, where everybody wants to be, is you normally need a lot of money and you need to take risks. Ahora, la desventaja
en la parte derecha del cuadrante es que normalmente necesitas tener bastante dinero y tener el coraje de tomar riesgos y generalmente riesgos grandes. If I ask people who would love to be financially free, everybody will say me. Si yo le pregunto a las personas a quién le gustaría ser libre financieramente hablando, tener libertad financiera, todo el mundo me respondería yo quiero. The advantage of our concept of network marketing is the possibility to move to the right side with a minimum of capital and risk. Ahora, la ventaja de nuestro concepto es la posibilidad de tú moverte al lado derecho del cuadrante con la menor cantidad de capital posible y con cero riesgo. It's with a little bit of money and a lot of people that you create a new economy. Es con un poquito de dinero y muchísimas personas que tú creas una economía bastante interesante. It's about creating a team. Se trata de crear un equipo. Now, when you are going to create a team, ahora, cuando tú vas a crear a un equipo, you need to look at personalities. Tú tienes que ver las personalidades de ese equipo. And I'm going to finish tonight. I'm going to finish tonight by teaching you a different quadrant. Y voy a terminar esta noche enseñándoles un cuadrante completamente diferente. The first group of people, I call them the R people. El primer grupo de personas los llamo el grupo de personas R. R stands for right. R está por right, que es derecho. No, right. People always want to be right. The people who must be always right. Ok. Las personas que todo el tiempo quieren tener la razón. La R está por razón. They know all the right answers. Ellos saben todas las respuestas. You can't teach them anything. No puedes enseñarles nada más. They will argue with you about just everything all the time. Ellos te van a contestar y van a pelear absolutamente por todo. While I'm speaking, I'm sure you know people like that in your environment. Mientras yo estoy hablando, seguramente que conoces a personas que están cerca de ti, en tu ambiente, que son de este tipo. Well, if you can choose, this is no business for them. Pues déjenme decirles que este no es un negocio para ellos. Because they have too closed minds. Porque ellos tienen mentes muy cerradas. The second type of personalities and people are the C people. Ahora, el segundo tipo de personas, estamos hablando de las personas C. The C from comfortable. Las personas C que provienen de la palabra confortable. Those are the people Estas son las personas that the house could be on fire, but they are still watching television. que la casa puede estárseles incendiando, pero ellos siguen viendo televisión. They watch what's going on in the world, but they stay on the side looking. Ellos ven todo lo que pasa alrededor del mundo, pero ellos se quedan ahí a un ladito. And they are upset easy by things that are happening all over. Y todo el tiempo están molestos, fácilmente se molestan por todo lo que está pasando alrededor de ellos. Well, probably in the beginning you shouldn't talk to them because you will make them feel uncomfortable. Bueno, al principio no deberías hablar con ellos porque seguramente los hagas sentir muy incómodos. 90% of those people, El 90% de estas personas, they want to join a company when everything is almost perfect. ellos quieren seguir a una compañía cuando todo está perfecto ya. When the company is up and running, already a huge success, then they join.
cuando la compañía ya está en pleno apogeo, ya ellos no tienen que hacer casi nada y van a estar haciéndolo todo por ellos. The third profile of people El is tercer the L perfil de people, personas son las personas L. the people that love to be liked. Las personas a quienes les gusta que todo el mundo, caerle bien a todo el mundo, algo así. They must be liked to feel good in their life. A ellos les tiene que gustar las cosas, es decir, a ellos les tiene que gustar todas las decisiones que toman y todo lo que quieren hacer les tiene que gustar. They want to please everybody. Ellos quieren complacer a todo el mundo. They need someone else's approval. Ellos necesitan la aprobación de alguien más. They will give the R people always right and tell the C people to stay comfortable. Estas personas les van a decir todo el tiempo a las personas R que tienen la razón y a las personas C que ellos se tienen que sentir cómodos, van a hacer lo que sea para que se sientan cómodos. They don't want to go against the stream because they want to be liked. Ellos no quieren ir en contra de nadie porque quieren que todo el mundo los quiera. They cannot say no Ellos no pueden decir que no. because they are afraid somebody would not like them. Porque tienen miedo de que alguien no les guste que les diga que no. Well, this is no business for them Pues este no es un negocio para ellos tampoco. because they always want to do the right thing for everybody, and that is not working. Porque ellos siempre quieren hacer todo lo que los demás quieran nada más para gustarles y esto no puede ser así. This profile of people first need to learn Este perfil de personas primero tiene que aprender how to say no. cómo decir que no. And they need to understand that they won't be able to please everybody. Y tienen que entender que no pueden complacer a todo el mundo. If they understand that, that's the beginning of a business. Si ellos comprenden esto, este es el inicio de un gran negocio. Because what is often true with them Porque ¿qué es lo que sucede después de esto? is that often they are likable people. Es que frecuentemente ellos son personas que todo se basa en que algo les guste o no. Sometimes too nice. Demasiado buena gente. And finally, we have the W people. Y después de eso tenemos las personas W. W from win. Las personas W de ganar, de ganadores. Those are the people that want to win, who must win. Estas son las personas quienes les gusta ganar, que quieren ganar. Ellos It's tienen not que about ganar. how many times they are knocked down. They will stand up again. No se trata de cuántas veces los ataquen o cuántas veces se caigan. Ellos se van a volver a levantar y van a seguir para adelante. They know winning takes sacrifices. They know it. You need to practice. Ellos saben que ganar requiere sacrificios, ganar requiere que practiques constantemente. They know it takes sweat and hard work. Ellos saben que tienes que trabajar fuerte. They know about frustrations. Ellos saben acerca de la frustración. And they don't need the three other words. Y ellos no necesitan las personas que tengan las otras letras. They don't need to be right all the time or be comfortable or be liked. Ellos no necesitan darle la razón a todo el mundo o que los demás todo el tiempo se sientan confortables o gustarles a todo el mundo. They just want to win. Ellos solamente quieren ganar. They want to succeed. They want to earn money.
Ellos quieren tener éxito, ellos quieren ganar dinero. These are the personalities that do the best business of the 21st century. Estas son las personalidades que hacen los mejores negocios para los negocios del siglo XXI. So when you're going to talk with people, think about this quadrant. Ahora, cuando vas a hablar con las personas, piensa acerca de este cuadrante. Remember the personality tips and tricks. Recuerden las personalidades And you will be able to identify them more fast. y tú vas a tener la posibilidad de identificarlos con más rapidez. Now, it's very important Ahora, es muy importante to understand that today you actually have it all. que hoy en día tú realmente lo tienes todo. Everything is inside you, Todo está dentro de ti and the tools you need outside, we have created them. y las herramientas que necesitas que están afuera, nosotros ya los hemos creado. Now, your future will be created by what you do today and not tomorrow. So don't postpone. Entonces, tu futuro va a ser creado por quien tú eres hoy en día y lo que haces hoy en día. Entonces, no lo pospongas. It's true in Europe, the day is another half an hour, I think. Yo sé que aquí en Europa el día se termina prácticamente en media hora. So there isn't too much time today. Entonces, hoy no tenemos mucho tiempo ya. But I know in Mexico and the United States, there's many hours still to come. Pero yo sé que en México y Estados Unidos hay muchas horas más que están por llegar. You can still talk to a lot of people and meet a lot of people. Tú todavía puedes hablar con un montón de personas y estar con muchísimas personas, Even if it's around the Thanksgiving table eating the turkey. inclusive si es alrededor de la mesa en Día de Gracias, alrededor de todo el mundo. So I want to wish everybody a great day or a great evening or a great night. Yo quiero desearles a todos una fantástica noche. We're going to plan, and you will get the date soon, of part 2 of this masterclass. Nosotros vamos a planificar y vas a obtener, te va a llegar la segunda fecha de la segunda parte de este entrenamiento o esta masterclass, Where we're going to talk about the leadership framework, donde nosotros vamos a hablar acerca de liderazgo and what you need to do as a leader. y qué es lo que tú tienes que hacer como líder. But first, there is hard work to do to become a leader. Pero primero que antes de convertirte en un líder, hay trabajo fuerte que tienes que hacer antes de convertirte en líder. Now, this morning when I was talking to Danny Larocque, Ahora esta mañana cuando yo estaba hablando con Dani Larocque, he came actually up with a nice expression. él vino con una excelente expresión. He said, what we are doing is we're building stars. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es construyendo estrellas. And if you know our compensation plan, well, we're building stars, for sure. Y si ustedes conocen nuestro plan de compensación, por supuesto que sí, estamos construyendo estrellas. We are a star factory. DLG is a star factory. Nosotros somos una empresa o una fábrica de construcción de estrellas. And the more stars you build, the more star leaders you get. Ahora, mientras más estrellas tú construyas, más líder te conviertes. The more stars we build as a company, the more star leaders we get. Mientras más estrellas construimos como compañía, más estrellas líderes hay dentro de la compañía. I like this expression. Esta expresión me gustó bastante. If people will ask me in the future about our compensation plan, I will tell them I'm building stars.
Cuando las personas me pregunten en un futuro qué es lo que hacemos nosotros en nuestra compañía, yo ya sé qué contestarle. Le voy a decir, construimos estrellas. We're not building cosmeticians. We're not building health gurus. We're not building millionaires like some people say. We're building stars Nosotros no that will become estamos, millionaires if they do it right. nosotros no estamos construyendo cosmetólogos, nosotros no estamos construyendo nutricionistas, nosotros no estamos construyendo millonarios, como dicen otras compañías, nosotros estamos construyendo estrellas. Estrellas que sí se convertirán en millonarios si lo hacen de la manera correcta. So I want to thank you all for tonight. Entonces, quiero agradecerles a todos ustedes por esta noche. I want to thank Barbara once more for the translation. Quiero agradecer a Bárbara una vez más por la traducción. Without her, I wouldn't be able to do it. Sin ella no hubiese yo podido hacerlo. I know I need to learn Spanish quickly. I know. Yo sé que tengo que aprender español rápido, lo sé, lo sé, lo sé. So I want to thank Andrei in Bulgaria for being here. Quiero agradecerle a André desde Bulgaria por estar aquí conectado. I see also Hergana from Bulgaria. También veo a Gergana de Bulgaria. I see Giovanna from Italy. Thank Veo a Giovanna de you for being Italia. here. Muchísimas gracias por haberte conectado. José Luis, Tony, José Luis, Isabel from Spain, Lola from Spain. Está José Luis de España, está Tony, está Isabel de España, está Lola de España también. I see Armida and Consuelo, I think from Mexico. Veo a Armida y Consuelo, creo, de México. I see Karina from Belgium. No, Karin from Belgium. Ay, Karina. Karina from Belgium. Veo a Karina de Bélgica. And I see Maria, Maru, Mayra, Monse, Olga, Olivia, Teresa, and Karin. Thank you for being there. Y veo también a María, Maru, Mayra, Monse, Olga, Olivia, Teresa. Muchísimas gracias por estar aquí. Have a great evening. Thank you. Muchísimas gracias a todos. Tengan unas buenas noches. Gracias. Bye bye. Bye bye.